Gloria a Dios. Parece que estoy un poco dormido. ¡Gloria a Dios! A Él sea la gloria, ¿verdad? Se lo merece todo. Él es grande. Y tengo una buena noticia para vosotros. ¿Sabéis cuál es? Dios os ama. Porque Dios es amor. La esencia de Dios es amar. Él, te portes como te portes, sigue amándote. Aunque tu destino lo marcas tú, ¿no? Pero Él sigue amándote. Y sigue dando oportunidades cada día, ¿no? Al arrepentimiento y a la vuelta a sus caminos. Bien, hoy quiero continuar, porque a ver si hoy ya termino con el mensaje que llevamos varias semanas, creo que esta es la tercera, que trata sobre el gran mandamiento. El gran mandamiento es aquella pregunta que le hizo un intérprete de la ley a Jesucristo para probarle. Le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? El primer y gran mandamiento. Y Jesús le respondió, está en el libro de Mateo capítulo 22, a partir del verso 36, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, a la persona que tienes cerca, a las personas que conviven contigo, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, como a ti mismo. Ahí se resume todo. Y Jesús lo dijo. Más grande que este mandamiento no hay ninguno. La ley se cumple cuando cumplimos ese gran mandamiento que, aunque tiene dos vertientes, tiene dos direcciones, es uno, que es el amor. Somos hijos de un Dios que es amor. No es que tiene amor, es que es amor. Y por tanto esos genes tienen que estar en nosotros. Quiero repasar un poco por aquellos que no han seguido, o si alguno se ha perdido algún mensaje de esta trilogía, porque van tres, creo que este es el tercero. Quiero repasar, hacer un pequeño resumen, muy rápido. En este pasaje vimos que Jesucristo nos marca cuál es el gran mandamiento y el más importante, y que tiene dos requisitos, dos direcciones, una horizontal, que es amarás a Dios sobre todo, y otra vertical, la simbología de la cruz, ¿verdad? Otra vertical, que es amar a los que nos rodean. Jesús aquí quiso decir algo muy importante. Quiso dar a entender que todo lo que hagas, todo lo que tu ministerio pueda ejercer, todo se va a conseguir si amas de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Si amas de la misma manera que Él dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al que te rodea como a ti mismo. Depende de que tengas éxito en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en tu trabajo, incluso en tu ministerio, depende que tengas este tipo de amor para poder lograrlo. Si no, es un reto muy difícil, es imposible. Por eso cuando Jesús nos ordena que amemos tanto a Dios como a nuestro prójimo, se está refiriendo al verdadero amor, a como Dios realmente ama, amó y amará. Y lo demostró, porque Dios demostró su amor, ¿verdad? Que aún tú y yo, siendo pecadores, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la demostración del amor ágape, del amor verdadero. Pues de esa misma manera tenemos que amar nosotros, porque toda la ley se resume en este gran mandamiento. ¿Sabéis por qué? Porque si amas a Dios sobre todas las cosas, no harás nada que le desagrade. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, tampoco harás nada para perjudicarlo, para lastimarlo o herirlo, ¿verdad? Vimos también que Jesús nos exige amar incluso a nuestros enemigos. Dice, pero yo os digo, en el Sermón del Monte, Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Porque dice, en la ley se está escrito, amarás a tus amigos y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo,
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí quiero yo introducir unos versículos de la carta de Pablo a los romanos. En el capítulo 12, verso 20 dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo así, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esto quiere decir, harás que le arda la cara de vergüenza, porque aún haciéndote daño, tú le devuelves bien. Y eso le va a sonrojar, que es lo que significa esta palabra. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hay quien dice, me las pagarás, me has hecho esto, yo te voy a hacer algo peor. O sea, luchan el mal con más mal. Y eso no trae resultado, eso es contienda total, cada vez más lío y más enfrentamiento. Para vencer el mal, la única solución es haciendo el bien. ¿Comprendéis, hermano? Amén. En 1 de Pedro capítulo 3 leemos los versos 8 y 9. Dice, finalmente, dice el apóstol Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, amor de hermano, filial, misericordiosos, amigables. Verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, tú y yo somos bendecidos para que seamos bendición para otros, para que no te guardes la bendición para ti. Yo tengo por ahí un estudio que se titula Bendecidos para bendecir. Tú eres bendecido y yo somos bendecidos con un plan, con un propósito. En los planes de Dios está el propósito de que tú seas bendición para los demás. Y eso es cumplir el gran mandamiento, amar a los demás, ser bendición para los demás. La única manera entonces de combatir y de vencer el mal es con el bien. En Efesios capítulo 4, versos 31 y 32, mirad qué dice el apóstol Pablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¡Ay, la malicia! ¡Qué mal pensados somos! Y el verso 32, antes sed benignos, que quiere decir templados, suaves, agradables, llenos de paz, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros a través de Cristo. Si os dais cuenta, tanto Jesús como los discípulos y los apóstoles, todos dicen lo mismo. Todos hablan del gran mandamiento de Mateo 22, que es amar a Dios sobre todo, con toda nuestra fuerza, nuestra mente, con todo nuestro ser, quiere decir, y a tu prójimo como a ti mismo. Son dos patas de un mismo banco, como yo digo. Si quitas una, el banco se cae. Si tú dices que amas a Dios, que no le ves, aunque lo sentimos, ¿verdad? Pero no amas a tu hermano que sí le ves, que lo tienes a tu lado, que ves cuál es su necesidad. Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo es posible que digas que amas a Dios al que no ves? Por eso es tan importante salir de la religiosidad, de decir yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo hago todo lo que a Dios le agrada, pero en cambio vivo enfrentado con mis hermanos, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. No te engañes a ti mismo. ¿Sabéis cuál es el peor engaño? Engañarse a uno mismo. El autoengaño es el peor engaño que existe. El creernos ser lo que realmente no somos. Pero así nos justificamos. Nos justificamos quizá con nuestra conciencia, pero realmente no estamos justificándonos.
El hombre siempre ha tendido de por vida, desde el Edén, a justificar su pecado, a justificar el hecho de que las cosas no las hace bien, culpando a otros. Es que yo he hecho esto porque fulanito, menganito me hizo. Si tú amas a Dios como Él dice que hay que amarle, si te han hecho daño, ¿tú qué debes hacer? El bien. Vas a contrarrestar el daño que Él te ha hecho con el bien que tú le haces a Él. Y esa es la ley de Dios. Ese es el gran mandamiento. Hermanos, no es difícil, aunque cuesta, pero no es difícil entenderlo, ¿verdad? Porque entenderlo se entiende. Quizá lo difícil sea ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque existe el orgullo, existe la soberbia dentro de nosotros, que son cualidades de nuestra pasada y vieja naturaleza. Pero si tú has nacido de nuevo, esa naturaleza fue colgada en la cruz con Cristo, ¿verdad? Que podamos decir lo que Pablo dijo: ya no vivo yo. Mi vieja naturaleza está colgada en la cruz con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, yo hago lo que Cristo me dicta porque vive dentro de mí a través de su Espíritu Santo. Si tú eres un nacido de nuevo, si tú te has arrepentido, y voy a decir de verdad, pero no existe el arrepentimiento de mentira, ¿verdad? Porque o es arrepentimiento o no es arrepentimiento. O te arrepientes, yo siempre digo arrepentirse de verdad, y es como dando opción a que existe el arrepentimiento de mentira, pero no hay arrepentimiento cuando hay mentira. Arrepentimiento quizás se llame remordimiento, eso sí, pero nunca arrepentimiento. Y Dios nos llama a eso, a arrepentirnos, a dar un giro de 180 grados. Si quieres tener algo que no has tenido antes, tienes que hacer algo que no has hecho antes, ¿verdad? Si tú quieres seguir viviendo tu vida de la misma manera sin que haya cambios, sigue haciendo lo que haces siempre. Pero si tú analizas tu vida, te das cuenta que tu vida no está de acuerdo a la palabra de Dios, que no está de acuerdo a los principios de Mateo 22, al amor de Dios, cambia, arrepiéntete. Pero el arrepentimiento es girar, dar un cambio de 180 grados. Voy hacia una dirección y me dice el GPS, dirección equivocada, dé la vuelta cuando sea posible. Da la vuelta, 180 grados. Cambia de forma de vivir. Si quieres que pase algo en tu vida que hasta ahora no ha pasado porque tú no has cambiado. No sé si estáis comprendiendo, hermanos. A veces somos como niños hambrientos, teniendo un padre rico. Mendigamos. Cuando tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, el amo de todo lo que existe en la tierra, como dice el Salmo 24, de Dios es la tierra y su plenitud, todo lo que existe en la tierra. Tú estás en la tierra, tú existes en la tierra, le perteneces a Dios. En Filipenses 4:19 tenemos una gran promesa. Aquí Pablo dice, mi Dios, habla de su Dios como algo posesivo de Él. Tú puedes decir lo mismo, mi Dios. O Dios, muchas veces como no queremos responsabilizarnos mucho, decimos Dios. No, mi Dios. Cuando tú dices mi Dios, estás diciendo que Dios está por encima de todo en tu vida. Y aquí Pablo está diciendo eso, mi Dios suplirá. O sea, cubrirá, saciará todo lo que os falta. Vuestra necesidad, quizá no vuestros caprichos, pero sí vuestra necesidad. Conforme a sus riquezas en gloria. Y añade, en Cristo Jesús. Esta es una promesa basada en una ley que se llama la ley de la siembra y que muchas veces se predica aquí, ¿verdad? Es una promesa para los que son generosos, no para los que son avariciosos. Porque la avaricia, ¿sabéis qué la Biblia lo llama? Idolatría. El amor al dinero, el amor a las posesiones es idolatría porque lo ponemos por delante del amor a Dios.
y todo lo que pongamos por delante de Dios es idolatría. Debemos analizar detenidamente este versículo, porque resulta que hay muchos que lo sacan de contexto, lo que Pablo aquí está diciendo. Piensan que es como un cheque al portador y que se puede cobrar en cualquier momento que tengamos necesidad. También hay quien piensa que es de aplicación para todos, pero no es así, es un error. Párate a pensar, ¿cuántas personas en la actualidad mueren de hambre cada día? Un montón. ¿Cuántas personas pasan necesidad? Y luego yo pregunto, ¿es culpa de Dios? El ser humano tiende a justificarse, como he dicho antes, culpando a los demás, y en muchos casos, y también entra dentro los creyentes, muchos creyentes, culpando incluso a Dios. Si Dios es amor, ¿por qué muere gente de hambre? La tierra produce suficiente para que todo el mundo sea saciado, porque Dios lo creó así, de esa manera. Pero el egoísmo, el afán de riquezas, el amor al dinero y a las posesiones, está innato en el corazón del hombre. Y Dios te ha dado un libre albedrío para que tú decidas compartir con los demás y no ser egoísta y avaricioso. Entonces, ¿la culpa de quién es de que la gente muera? ¿Es de Dios o es del ser humano, que está lleno de avaricia? Porque hay gente, muchísima gente rica y muchos más pobres. Porque esos ricos quieren acaparar toda la riqueza que hay en el mundo. ¿Para qué? ¡Para morirse! Y al final no se llevan nada. Como yo digo, yo no he visto ningún entierro con un camión de mudanzas detrás. Nunca lo he visto. Te llevan allí, te meten en 2 metros cuadrados o 3 y ahí está. Y ahí no pueden meter nada. Ni el Porsche, ni el chalet de la playa, no pueden meter nada. Pero el egoísmo, la ambición, la avaricia, llevan a que muchas personas pasen hambre. Pero no es culpa de Dios. Por tanto, esta promesa no es una promesa que va a cumplir, que dice que suple la necesidad de todos, no. Suple la necesidad de las personas, de su iglesia, de su pueblo, pero para que sean dadivosos. Por eso es tan necesario que esta humanidad se convierta en el Señor. El mundo que vive de espaldas a Dios nunca va a progresar, siempre va a ir de mal en peor. Y luego Dios permite, porque yo no pienso que Dios haya mandado este virus en venganza al ser humano, porque no es su esencia es amar. Pero sí permite, por la negligencia del ser humano, por la avaricia del ser humano, aquí una bacteria o un virus que dice que se mata con agua y jabón. Pero nadie puede evitar que muera la gente. Millares y millares de personas están muriendo diariamente con algo que seguramente se dice, de hecho, nos dicen que nos lavemos las manos con jabón y que eso evita el contagio. Pero el hombre no es capaz, en su inmenso, entre comillas, poder, no puede hacerle frente a un virus que es microscópico, lleva en jaque a toda la humanidad. El hombre depende de Dios, hermano. Y cuando nos salimos de los parámetros de esa dependencia de Dios, somos personas vulnerables. Amén. Por tanto, es la responsabilidad del ser humano, de aquellos que tienen suficiente, es la responsabilidad de suplir las necesidades de aquellos menos favorecidos. Es la responsabilidad del hombre, no de Dios. Porque Dios, vuelvo a repetir,
hace que la tierra produzca todo lo necesario para que todos los habitantes de la tierra no pasen necesidad. Pero la avaricia, vuelvo a repetir, del hombre y el egoísmo hacen que exista y muera gente cada día de hambre. Si no existiera ese egoísmo, ese interés, esa preocupación de uno mismo y se preocuparan más de los demás, y la avaricia, que es el amor desordenado y desmedido a la riqueza, desapareciera, no habría necesidad en el mundo. Si, vuelvo a repetir, si el egoísmo y la avaricia desaparecieran, si desaparecieran incluso del diccionario, esas dos palabras desaparecieran, y desaparecieran, claro, donde tienen que desaparecer del corazón del hombre, del ser humano. No habría necesidad en el mundo, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 9, los versos 7 y 8. Pablo aquí sabía que ese problema existía en la iglesia de Corintia. Por este motivo les exhorta y les dice a partir del verso 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de dar, de dedicar la vida al servicio de los demás. Alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida nuestra como cristianos verdaderos es una vida de servicio, porque el Hijo de Dios que se hizo hombre en la figura y en la persona de Jesucristo lo dijo: yo no he venido a que me sirvan. Podría haberlo hecho, porque era el Hijo de Dios. Yo he venido a servir e incluso a dedicar mi vida al servicio de los demás, y por último dar mi sangre hasta la última gota por la salvación del ser humano. El Evangelio es dar, hermanos. Dios permite que el ser humano decida en su libre albedrío ser dadivoso o ser avaro con los que sufren necesidad. El hambre y la necesidad, incluso las guerras que existen en el mundo, no son culpa de Dios, sino del egoísmo y la avaricia, la idolatría del ser humano. Y lamentablemente dentro de la iglesia también ocurre. Existen estos dos vocablos, el egoísmo y la avaricia. Lo mío es mío, y lo tuyo si puedo también. Esa es la mentalidad del ser humano. Hermanos, Dios quiere utilizarnos, a ti y a mí, a su iglesia, para suplir las necesidades de los demás, y nos promete que si lo hacemos, de nada tendremos falta. Son grandes promesas de Dios, las creemos. ¿Tú crees en Dios, hermano? Si crees en Dios, tienes que creer lo que Dios dice en su palabra. Y si Él dice que va a suplir tu necesidad cuando tú seas dadivoso, créelo. Porque si no, no eres creyente. Mateo 25, versos 31 al 46, Jesús aquí habla del juicio sobre las naciones, del cual nadie va a escapar. Son versículos que a mí, cuando los leo, se me erizan los pelos, como se suele decir. Pero que están ahí, no los puedo quitar, como el gran mandamiento tampoco puedo quitarlo de la Biblia. Esto está ahí escrito, y son palabras de Jesús, porque en mi Biblia están escritas en rojo. Y no porque estén escritas en rojo, sino porque yo sé que las dijo Jesús. Mateo 25, a partir del 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que no tardará, eso es cosa mía, lo añado, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Verso 32. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, o sea, gente de todas partes del mundo. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Y no estoy hablando de nada político. Estamos hablando de las manos, lo que simboliza la mano derecha y la mano izquierda. Para el Señor, según la Biblia. O sea, hará una selección. Dice, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis. La palabra dar, el evangelio es dar, me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Verso 37. Entonces los justos, los que han practicado la justicia, le responderán diciendo, Señor, ¿dónde te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, tremendo el rey, hablando con su justo, ¿verdad? Les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué quiere decir? A los menos favorecidos, a los que tienen necesidad, cuando se lo hicisteis a ellos, a mí me lo hicisteis. Tremenda declaración, ¿verdad? Y entonces aquí viene lo que me pone los pelos de punta. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno se preparó para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Si tú decides ir al infierno, es tu decisión. Dios no creó el infierno para ti, sino para los desobedientes. O sea que la decisión es de uno. No es Dios quien te condena, quien te manda al infierno. Eres tú quien decides, por tu libre albedrío, condenarte. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 42. Porque tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y el verso 45, tremendo. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, o sea, a los más necesitados, a los más desfavorecidos, tampoco a mí me lo hicisteis. Surge aquí la pregunta, y no con connotaciones políticas, ¿eres de su derecha o eres de su izquierda? ¿En qué posición te ves tú hoy, al día de hoy? ¿Estás a su derecha o perteneces a los de su izquierda? Analiza tu vida o analicemos nuestra vida. Y si no estamos en el lugar correcto, cambiemos. Que un cambio para bien siempre es lo mejor. Un cambio para mal no es aconsejable, pero para bien sí debemos cambiar. Amén. Amén. Y vemos el 46, que es la sentencia del juicio. E irán estos, los que no le dieron, al castigo eterno. Y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Esa es la sentencia del gran juicio, del trono blanco que muchos llaman. El juicio sobre las naciones, sobre toda la gente del universo. Por tanto, la promesa de Filipenses 4:19 es una promesa para los dadivosos, para los generosos, y que está en consonancia con lo que Jesús dijo también en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Ley de la siembra.
medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dicho de otra manera, dad y Dios te dará. Él llenará hasta los bordes y hará que rebose vuestra bolsa. Os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás. Él hará con vosotros en la medida que vosotros hacéis con los demás. La ley de la siembra, hermano. Si tú das, Dios te da. Pero no te da con miseria. Dice que tu bolsa rebosará por encima de los bordes. Es como cuando vamos a comprar al Mercadona o al Líder o a donde sea y vamos con el carro lleno a tope. Así quiere Dios bendecirnos y proveernos. Pero la promesa, vuelvo a repetir, es para aquellos que son generosos, que son dadivosos, que el egoísmo y la avaricia no son palabras que están en su diccionario. También debemos recordar, como creyentes que somos, que hemos recibido gratuitamente, o sea, por gracia, de Él, de Dios primeramente, y esto debe impulsarnos, debe motivarnos a ser dadivosos, a dar. En Mateo 18 Jesús le dijo a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia, o sea, como regalo habéis recibido, dad de gracia. Hay quien recibe y es como el mar muerto, no da, y claro, las aguas se pudren. Debemos ser como el Jordán, que se desborda y riega todas las riberas, y en esas riberas se puede cultivar y da fruto. Ese desborde de las aguas del Jordán da fruto a todos los que viven en las riberas. Pero los que viven cerca del mar muerto solamente ven eso, muerte. Pablo, cuando les escribe a los filipenses, que era una iglesia dadivosa, les está agradeciendo el gran esfuerzo que hicieron para suplir su necesidad. Le habían dado, incluso a costa de su pobreza y de su falta, le dieron a Pablo para que subsistiera. Pero Pablo también estaba agradecido y feliz porque sabía que lo que hicieron los filipenses era como una fragancia grata para Dios y que Dios les iba a recompensar ese esfuerzo y supliría todas sus necesidades. Por eso Pablo también se regocijaba, estaba contento, no porque hubieran saciado. No deja sin recompensa a aquellos que son generosos y dadivosos. Amén. Amén. El apóstol Pablo creía en las promesas de Dios, sabía perfectamente la fuente de suministro, que era mi Dios. Él lo había experimentado a lo largo de toda su vida. Vemos también que ese suministro también está marcado por unos límites. No dice que te va a conceder todo lo que desees o todo lo que quieras. Muchas veces lo que queremos sobrepasa nuestra necesidad, porque son caprichos y Dios te concede tu necesidad, no tu capricho. De vez en cuando igual te hace un regalo, te hace una recompensa, pero realmente lo que es, la promesa es que va a cubrir tu necesidad. Todo, dice, todo lo que os falta. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, hermanos. Por tanto, debemos confiar y dejar que Él decida cuáles son. Para concluir con este versículo de Filipenses 4:19, debemos notar que Pablo afirma que Dios nos concede todo lo necesario conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Y añade, en Cristo Jesús. Si repasamos un poco la Biblia, vemos que Dios es bueno y que esa bondad está disponible, que son riquezas de su gracia, para todo el ser humano. Mateo 5:45, Jesús les dijo a sus discípulos: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que las riquezas de su gracia están disponibles para todo el ser humano. También hay riquezas de su gracia que están disponibles para los pecadores, sí, hermanos, para los pecadores que admiten su necesidad y se arrepienten. En el libro de Hechos, capítulo 3, leemos el verso 18, que dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Y luego hace en el versículo 19 un llamamiento a los pecadores para disfrutar de la riqueza de su gracia mediante el arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La gracia, las riquezas de su gracia aquí están disponibles para el pecador si quiere aceptarlas, si se quiere arrepentir, porque la gracia de Dios perdona y limpia y da pureza y todo lo que necesita el pecador para hacerse acreedor a la riqueza de su gracia y de disfrutar de ese remanso de paz que es vivir en la presencia de Dios. Y por último, aquí quiero hacer hincapié, están las riquezas en gloria para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas para ti y para mí si estamos en Cristo Jesús? Las riquezas de su gloria. Estas riquezas, hermanos, solo están disponibles para todos aquellos que han nacido de nuevo. Los que están en Cristo, los que vivan en santidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Y os recuerdo lo que es santidad. Santidad es vivir apartado de todo lo mundano y dedicados al servicio de Dios. Esos son los principios básicos de la santidad. Mirad lo que enseña Pablo a los colosenses en el capítulo 2, versos 8 y 9. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y el verso 9, importante, presta atención, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. La plenitud de la deidad está en Cristo. Toda esa plenitud está a disposición de sus hijos, de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos a Cristo. Tenemos lo más grande que un ser humano pueda tener. Y debemos apreciarlo en su justo precio, en su justa medida. Vuelvo a repetir, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes la plenitud, que significa ya no hay más complemento. Todo lo tienes en Cristo. Porque es la plenitud de la deidad. En Juan capítulo 4, versos del 7 al 11, el apóstol aquí nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros, el verso 7, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce, tiene comunión con Dios, tiene relación íntima con Dios. Y el verso 8 dice: el que no ama no tiene relación con Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida por medio de Él. Y el verso 10, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió, como estábamos muertos, perdidos, y un muerto no puede hacer nada por sí mismo, entonces Él decidió enviar a su Hijo en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. Y el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, estamos obligados también nosotros a amarnos los unos a los otros. Que es el gran mandamiento que estamos estudiando, ¿verdad?
que estamos compartiendo esta semana. Y el verso 16 de Primera de Juan 14:4 también dice: y nosotros hemos conocido, hemos experimentado y creído en el amor de Dios, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor de Dios, hermanos, el amor ágape, del griego ágape, es altruista y generoso. Altruista significa que pone por delante el servicio a los demás que su propia necesidad. Y generoso es aquel que tiene un corazón dadivoso. Y este tipo de amor es diferente a cualquier otro tipo que pueda existir, como el amor eros, el amor filial, que suelen ser amores egoístas, ¿verdad? A veces hay un problema y nos planteamos, o deberíamos plantearnos, ¿por qué no hay fruto en nuestra evangelización? ¿Os hemos planteado esa pregunta? ¿Por qué no vemos que la gente que nos rodea, a la que le hablamos, se convierte? Porque está habiendo poco fruto. Yo siempre digo, si esta semana, que son 7 días, aprovecháramos para intentar que viniera una persona a la iglesia el domingo que viene, los 60 que somos ahora, seríamos 120. ¿No? Una persona solo. Y voy más allá. No una semana, en un mes, trajéramos a uno, al mes siguiente seríamos el doble. Pero va pasando una semana, va pasando un mes y seguimos siendo los mismos. ¿Por qué no hay fruto en nuestra evangelización? Deberíamos plantearnos esa pregunta, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque fallamos en muchas de las características del amor ágape, del amor verdadero. Leerse 1 Corintios 13, que repasamos la semana pasada. Hacer un listado, sacarlo por internet y ponerlo en un post-it de eso en la puerta del frigorífico, que es una puerta que se abre muchas veces al día, ¿verdad? Y sobre todo en verano, para beber agua fresquita, ¿no? Antes de abrirla, repasar la lista y ver en qué cualidad del amor ágape fallamos. Pero no por saberlo por gusto, sino para cambiar. Porque si tenemos carencia en el amor, en las características del amor verdadero, no vamos a ver fruto en nuestra evangelización. Porque fallamos también en nuestro testimonio. Porque lo que decimos no concuerda con lo que la gente ve que hacemos. Y por eso no hay resultados en la evangelización. Son dos cosas muy sencillas. Fallamos en las características del verdadero amor y fallamos en nuestro testimonio. Y por eso no hay resultado. Yo estoy convencido, y lo digo así, que sin hablarle de Dios, con simplemente ver nuestro testimonio, cómo nos tratamos en nuestra familia, cómo nos ven los vecinos, cómo actuamos y el amor que tenemos, no haría falta decirles nada. Nos preguntarían, vendrían ellos a nosotros y oye, ¿qué tenéis en vuestra familia? Que a pesar de los problemas, de las dificultades que yo sé que tenéis, porque la mayoría de nuestros vecinos conocen nuestros problemas, pero no conocen nuestro amor verdadero, no conocen nuestro testimonio como tiene que ser, y por eso la gente no nos pregunta. La gente debería preguntarnos, ¿qué tienes que yo quiero tener y no tengo? Por eso fallamos en la evangelización. El mundo que nos rodea no oye lo que predicamos, sino lo que vivimos. El mundo no va a creer lo que digas si lo que dices no está de acuerdo con lo que haces. El mundo va a creer dependiendo de lo que hacemos y dependiendo de lo que hagamos, verá lo que realmente somos. La gente que nos rodea
no se va a fijar en lo que dices. Vas a demostrarle lo que eres, haciendo lo que es debido. ¿Por qué ocurre esto? Todos, hermanos, tenemos y debemos de amar de la manera que el Señor nos exige en el gran mandamiento. ¿Sabéis por qué? Primeramente, porque hemos nacido de Dios. Si realmente hemos nacido de Dios, nosotros debemos andar en el gran mandamiento, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros. Eso es un síntoma que pertenecemos a su familia, es un síntoma que somos hijos de Dios. También es que conocemos a Dios, tenemos comunión con Él, y eso va a reflejar en nosotros lo que los demás no ven. No ven porque no conocemos realmente a Dios, porque no tenemos esa intimidad realmente con Dios. Pero si hemos nacido de nuevo, tenemos que tener esa comunión, y el mundo se va a dar cuenta de que tú estás relacionado con Dios, porque verán a Cristo en ti. El carácter de Cristo lo van a ver en ti. Y cuando tú hables de Cristo y de las cualidades de Cristo y las virtudes de Cristo, que hemos sido llamados a anunciar esas virtudes, pero a veces no tanto de boca, sino de hecho. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Tú eres manso y eres humilde? Si eres manso y eres humilde y lo demuestras, entonces podrás decirle: es que Jesucristo es manso y humilde y yo sigo sus pisadas. ¿Amén? Estoy terminando. Y también somos ovejas de su rebaño. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, Juan 10:14. Y conozco, tengo relación, tengo comunión con mis ovejas, y las mías me conocen, se relacionan en intimidad conmigo, quiero decir. Y el verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Os recuerdo que la palabra oír en la Biblia también significa obedecer. Mis ovejas oyen, obedecen mi voz, distinguen mi voz, y yo las conozco, tengo comunión con ellas, y me siguen. Seguir a Dios, seguir a Jesús es imitarlo. Debemos imitar las pisadas de Jesucristo. Hermanos, como iglesia tenemos que despertar, tenemos que procurar ir creciendo hasta conseguir todas las características del amor verdadero. Debemos examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de dónde fallamos. No debemos jugar a religión. Si queremos llegar a la meta, si queremos llegar al propósito de Dios, si queremos que nuestro ministerio se cumpla, si queremos ver sanidades, si queremos ver milagros, si queremos ver prodigios en nuestra congregación y en nuestra vida, debemos empezar a practicar el gran mandamiento de Mateo 22. Y quiero terminar ya con esta serie de mensajes sobre el gran mandamiento, leyendo de nuevo el pasaje de Mateo 22 a partir del verso 37. Jesús le dijo al intérprete de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que algunas veces ni nos amamos a nosotros mismos. Entonces ahí está la deficiencia del amor. Porque si tú te amas a ti mismo, ya vas cumpliendo parte. Muchas veces no aceptamos ni como somos. ¿Por qué el Señor me habrá hecho con esta nariz tan larga? ¿Por qué tengo orejas de soplillo? ¿Por qué me he quedado calvo? Son preguntas que a veces... Y no nos aceptamos. Debemos aceptarnos como somos. Porque realmente lo que somos no es la apariencia física. Es lo que hay dentro de nuestras entrañas, de nuestro corazón. Por eso David decía: examíname, oh Dios, y pruébame, a ver si te sirvo como es debido. Examina mis riñones, dice una versión.
la versión textual. Y yo decía, Señor, examina mis riñones, ¿qué significa? Las riñones es la parte más profunda de nuestras entrañas, donde se filtra todo lo que tomamos, todo lo que bebemos. Es como un filtro. Por eso dice, examíname ese filtro, porque yo quiero hacer tu voluntad. Pruébame. Y el verso 39, ya estoy terminando. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 40 que concluye, de estos dos mandamientos, que son uno en realidad, depende toda la ley y los profetas. Y quiere decir, no hay otro mandamiento mayor. Porque si amas a Dios, no harás nada que le desagrade. Y si amas a tu prójimo, no le harás daño, ni harás nada que lo lastime. Amén. Bien, pues lo dejamos por hoy y la semana que viene analizaremos otro tema que ya lo estoy preparando. Que Dios les bendiga. Amén.